El aparato respiratorio es el conjunto de órganos que nos ayuda a coger el oxígeno del aire. Es muy importante ya que nuestro cuerpo necesita ese oxígeno para vivir. El aparato respiratorio está formado por dos partes, las vías altas y las vías bajas. Las vías altas están formadas por la nariz, la boca, la faringe y la laringe. En las vías bajas encontramos la tráquea, los bronquios principales, los bronquios secundarios o bronquiolos y, por último, los alveolos. Como el aparato respiratorio se inicia en la nariz, debemos procurar tenerla siempre limpia, porque es la nariz la encargada de filtrar el aire que va a llegar a los pulmones. ¿Para qué sirven los pulmones? Los pulmones son unos órganos muy importantes porque se encargan de poner en la sangre el oxígeno del aire que entra en nuestro cuerpo y expulsar el dióxido de carbono, también conocido como CO2. A este intercambio de gases del aire en los pulmones se le llama respiración. Como todas partes de nuestro cuerpo, el aparato respiratorio puede ponerse enfermo. Las enfermedades respiratorias se clasifican en dos grupos. Grupo 1. Las transmisibles o agudas, es decir, aquellas de las que nos podemos contagiar si estamos en contacto con una persona enferma. En este grupo encontramos enfermedades como la gripe, la neumonía, la bronquitis, la sinusitis, etc. Grupo 2. Las enfermedades no transmisibles o crónicas, es decir, aquellas enfermedades que no se contagian si estamos en contacto con una persona que las sufre. En este grupo encontramos enfermedades como el asma, las alergias respiratorias, el cáncer de pulmón, etc. A lo largo de esta clase nos centraremos en el asma, que, como hemos dicho, es una enfermedad crónica y, por tanto, no se contagia. ¿Qué puede dañar nuestra salud respiratoria? Factores como el tabaco y el consumo de sustancias nocivas, el estrés y la falta de descanso, el sedentarismo, es decir, poca actividad física, y la mala alimentación o unos malos hábitos en nuestra higiene pueden dañar nuestra salud respiratoria y nuestro estado de salud en general. Por lo tanto, para encontrarnos sanos y fuertes es muy importante no fumar, descansar bien por las noches, practicar un deporte que nos guste y comer adecuadamente. ¿Qué pasa con el tabaco? El tabaco es malo para todo el mundo, no solo para los que fuman. Daña nuestro organismo porque irrita los bronquios y ennegrece nuestros pulmones, lo que provoca que nos cueste más respirar. Además, el tabaco crea adicción, lo que significa que, si lo probamos, nuestro cuerpo necesitará de esa sustancia nociva todos los días, y esto acabará provocando, entre otras muchas cosas, que se nos manchen los dientes, que nos apeste la ropa y que, si practicamos deporte, nos cansemos mucho porque respiraremos con dificultad. ¿Qué es el asma? El asma es una enfermedad del sistema respiratorio que afecta a los bronquios. Como hemos visto, la tráquea se divide en dos tubos llamados bronquios, por donde pasa el aire. Las personas que tienen asma tienen los bronquios inflamados, como cuando nos hacemos una herida y la piel enrojece, y mucho más sensibles. Y eso provoca que cualquier estímulo del exterior haga que sus bronquios se estrechen y, por tanto, que el aire pase por ellos con mayor dificultad. ¿Qué pasa en los bronquios de una persona asmática? Cuando tenemos asma, nuestros bronquios están inflamados. Esta inflamación provoca que nuestros bronquios se hagan más estrechos al estar en contacto con el virus del resfriado, con los ácaros del polvo o también cuando hacemos ejercicio. Por lo tanto, como el bronquio se ha estrechado, al aire le cuesta mucho pasar por ese tubo tan pequeño y es entonces cuando decimos que se está produciendo una crisis de asma. ¿Cuáles son los síntomas cuando se produce una crisis de asma? Como hemos visto, al aire le cuesta mucho pasar por unos bronquios tan estrechos. Por eso, es habitual que en las crisis de asma se produzca un ruido que suena como un pitido y que es el resultado de esa dificultad de la entrada del aire en nuestro organismo. Además, también es habitual que en las crisis de asma se tenga tos continua y seca, es decir, una tos sin mocos, dolor en el pecho y, en general, una sensación de ahogo porque a nuestro cuerpo le está costando respirar. ¿Cómo es una crisis de asma? Cuando una persona sufre una crisis asmática, es habitual que tenga los siguientes síntomas. Una tos continua y seca, es decir, una tos sin mocos. Una respiración muy rápida y corta,
porque siente una sensación continua de ahogo. Un ruido en el pecho, que se conoce como pitidos, y que está provocado por la dificultad que el aire tiene para pasar por unos bronquios tan estrechos. También debemos saber que si la crisis asmática es muy fuerte, la persona afectada no podrá hablar seguido y, como estará haciendo tanta fuerza para que el aire llegue a los pulmones, podrá notar cómo se le hunden las costillas al respirar. Existen varios factores que pueden producir una crisis de asma. Algunos de ellos son los ácaros del polvo. Los ácaros son unos bichitos microscópicos muy pequeños que viven en el polvo y que son perjudiciales para las personas que tienen asma. Por eso, es muy importante mantener la casa libre de polvo, el cual suele acumularse en los peluches, en las alfombras, en las estanterías de los libros, etc. El polen. El polen es un conjunto de granitos diminutos que encontramos en las plantas y que también son perjudiciales para la persona asmática. El pelo de los perros o de los gatos. Para aquellas personas que sean alérgicas al pelo de animal, este también es un factor que debe tenerse en cuenta porque puede desencadenar una crisis asmática. El humo. Tanto el humo de la chimenea como el humo del tabaco son muy perjudiciales para las personas que sufren asma, porque el humo es un aire sucio que dificulta aún mucho más la entrada de aire en el organismo. El ejercicio y el deporte. Practicar ejercicio puede ser perjudicial si la persona asmática no tiene su enfermedad bajo control, pero si el asma está bien controlado, es muy aconsejable la práctica de cualquier tipo de deporte para tener unos hábitos de vida saludable que ayudarán también a mejorar nuestra salud respiratoria. ¿Se puede llevar una vida normal con asma? Sí. Si la persona que sufre asma se cuida y mantiene unos hábitos respiratorios saludables, podrá tener una vida libre de los síntomas del asma. Por lo tanto, el asma es una enfermedad que podemos controlar para llevar una vida totalmente normal, realizando el deporte que más nos guste, ya sea bailar, nadar, correr o ir en bicicleta. ¿Cómo se puede controlar la enfermedad del asma? Aunque el asma sea una enfermedad, podemos controlarla para evitar las crisis. Las recomendaciones que las personas asmáticas deben seguir para llevar una vida totalmente normal son: en primer lugar, evitar los desencadenantes que provocan las crisis asmáticas, como por ejemplo los ácaros, algunos animales o respirar el humo del tabaco. En segundo lugar, tomar la medicación que el médico nos ha recetado. En tercer lugar, calentar antes de hacer ejercicio, porque así prepararemos el cuerpo para el esfuerzo al que lo vamos a someter. Y finalmente, si el ejercicio que vamos a realizar requiere de muchísimo esfuerzo, deberemos tomar la medicación del inhalador que nos ha recetado el médico, ya que nos ayudará a hacer más anchos nuestros bronquios para que el aire pueda circular por ellos con total normalidad. Así evitaremos la sensación de ahogo cuando practiquemos deporte. Hemos aprendido que el asma es una enfermedad del sistema respiratorio que afecta a los bronquios, que las personas con asma a veces tienen crisis asmáticas con una tos continua y seca y una sensación de ahogo porque les cuesta respirar. Algunos factores que desencadenan esas crisis son los ácaros, el polen y el humo. Que es importante tratar las crisis lo más pronto posible. Que el asma es una enfermedad que podemos controlar si tomamos cada día el tratamiento recetado por el médico. Y lo más importante, si tenemos unos hábitos respiratorios saludables, se puede convivir con el asma sin limitaciones.